Ahora sí, ahora sí. Súper, súper, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces de alguna u otra manera, el reporte 3 lo voy a mostrar para que de alguna forma te des cuenta de qué es lo que podríamos llegar a hacer en un Excel como tal con un reporte. Tenemos diferentes hojas con tablas dinámicas, diferentes modelos, un resumen, y acá en Dashboard, fíjate de alguna manera que aparece un reporte súper elaborado, mira, en donde tú te puedes fijar que esto está solamente definido por tablas dinámicas. Y esto es un reporte que tú puedes generar en el Excel. Mira cómo cambian todas las variables de tu reporte. Esto, la verdad que no es mucho más allá de lo que vimos en la primera clase de introducción, pero mira todos los cambios que esto genera dentro de una reportería. O sea, puedo tener diferentes filtros de segmentación, puedo tener diferentes canales de distribución o de venta, y todo esto va cambiando según una determinada condición. Fíjate que cambian todos los elementos de la parte superior, cambian todas las gráficas, si quisieras saber el año 2018, 2019, hay todo un tema de variables que nosotros podríamos ir adaptando según nuestra presentación. ¿Ya? Entonces, esto ya digamos que es un reporte más elaborado, en donde, claro, uno dice, oye, aquí hay una inversión mayor de tiempo. Claro, se ve interesante que cambien las tortas, que cambien la presentación, según el local de distribución yo pueda ir resolviendo diferentes variables, que cambien todos estos elementos. Entonces, claro que le da otro estilo a lo que uno generalmente puede hacer. Pero digamos que todos estos elementos que están, digamos, de fondo son adicionales. Fíjate, yo muevo esto y mira lo que queda. Entonces, esto es como el fondo de pantalla que tú le quieres dar a tu proceso. Oye, y estos monitos y estos iconos no son más que iconos que tú insertas del Excel. O sea, tú te vas a insertar y las versiones más actuales traen este tema de formas, de iconos, que de alguna manera te dan una posibilidad mayor de elementos que yo podría combinar. Te dan variables que yo podría insertar y colocar quizás gráficos de tendencia, o que te muestre variables, y yo tomo el icono y quizás puedo mostrar eso que está ahí, le digo insertar y listo, y me quedó la presentación. Entonces, claro, si yo quisiera de alguna otra forma proyectar o generar alguna gráfica, así lo puedo construir. Lo interesante es que, claro, está diseñado a la medida para que el template, para que el fondo me traiga esa figura. Fíjate, lo demás no es, lo voy a cortar, mira. Ahí está. Y ahí está, digamos, tu fondo. Mira, textos, los textos, el dashboard, por aquí hay una calculadora que está en blanco, que es un icono. Mira las segmentaciones, esto es una tabla dinámica con valores, este es un gráfico, estos son gráficos de torta, que de alguna manera nuestra única forma de llevarlo a un recuadro quizás más formal es con una especie de fondo de pantalla que es lo que nosotros estamos modelando en este lugar. Entonces, de alguna manera, para que tú te des cuenta qué cosas tú podrías resolver en este entorno de tablas dinámicas, que insisto, es bastante llamativo cuando uno ocupa este tipo de diseño, que insisto, se adaptan a lo que tú técnicamente puedas necesitar. Todos estos gráficos son adaptables, si tú no quieres el título, lo puedes quitar, esto no tiene nada que de alguna forma yo no pueda editar. Todo es editable y lo que buscamos con esto es generar una presentación. Eso se va, súper, ahí silencio para que no se acopie. Bien, esa es una muestra que, insisto, todas estas tablas dinámicas nacen de las diferentes hojas que están acá. Yo después copio, pego y tengo la solución a esas gráficas que yo puedo ir ahí generando. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La idea es un resultado final como esto. Insisto, más que diseñar el fondo de pantalla, que son, yo los muestro como temas adicionales, es para que uno se dé cuenta quizás de qué elementos puede lograr con esta visión, de alguna forma, de tener un fondo determinado para poder resolver. Esa es una muestra que está ahí para que ustedes lo puedan mirar y tener quizás como una referencia a donde ustedes podrían proyectarse si quisieran generar, digamos, un reporte de tabla dinámica en este estilo. Quizás si busco por internet voy a encontrar un montón de diseños quizás más atractivos, pero que de alguna forma te van dejando una lectura para lo que tú técnicamente puedes ahí desarrollar. Esa es una muestra que está ahí, que dice Dashboard muestra 3 a modo de cultura general para que ustedes lo puedan tener en consideración. Nosotros hoy día vamos a hacer el propio nuestro, pero si es un fondo que, insisto, lo que busca es técnicamente mostrar esa visualización de los elementos. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Se escucha bien?
Ahí el Yuri se quedó. ¿Aló? ¿Nos escucha? Yo te escucho perfecto, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí, porque parece que perdimos el audio. No, ahí sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, yo me salí, se me cerró todo mi... Voy a apagar mi cámara, se puede apagar mi señal, pero yo escucho perfecto, ustedes también. Ustedes me comentan si Sí, es podemos que seguir. a Yuli se le Desconectó el cerró. cable. Sí, claro, ¿viste? Esperamos a la compañera que no se preocupe. Ahí le escuchamos perfecto, se va. Ya ahí sí. Ahí lo coloqué en la pantalla para que lo puedan ver. Yo te escucho perfecto ahí, se va. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Tenemos la compañera, salió Ronald, esperamos. ¿También? Me conecté a la red local. Sí, me dicen tranquilo nomás, acomódense bien. Clientes, dice. Lo que para ver Ya no puedo iniciar sesión. Creo que ¿el internet? no sé si me conecté el celular. Aquí todo, no tengo correo. Está Robert. Sí, vamos a tener que nada más ver acá. Que se conecte. Esa tabla la mandaron, ¿cierto? Sí. Sí, esa la tenemos descargada. Fueron la primera clase. La segunda. Esta es la dashboard muestra 2. Correcto. Este es dashboard. Y una segunda muestra, te das cuenta, es otra forma de presentar los datos, quizás no tan elaborados como el proceso anterior, pero que claro, un fondo negro, ese contraste que yo quisiera cambiar, esto va a ir cambiando según disponible. Se escucha ahí acoplado, ¿no? Tiene que silenciar tu robot. Silencia el micrófono. Tenemos un poco de problemas todavía. Ahí activa el SEBA. Ahí sí, lo que pasa es que entró Robert a la reunión, pero no se podía mutear, se le pegó el computador. Claro. Y ahora sí. Super. Sí, te escuchamos bien. Listo, ¿y a Julie se va a conectar o lo va a hacer con ustedes ahí? No, lo voy a hacer aquí mejor. Ya. Sí. Bien. Entonces, de alguna forma, este dashboard muestra 2. La idea es mostrar algo similar, pero bajo otro contexto, que se da cuenta que ya no es tan elaborado, no tiene tanto que definir, pero de igual manera es interesante la gráfica y presentación que va mutando según las diferentes condiciones. También una escala de tiempo, también una segmentación, y la idea de esta primera etapa era mostrarle a ustedes diferentes alternativas para que ustedes pudiesen ir barajando las chances que se les pueden ir presentando para que ustedes de alguna u otra forma quizás puedan presentar un detalle según las condiciones que ustedes tengan disponibles. Entonces,
La idea de esto es siempre ir mostrando las variables de presentación con mayor o menor estilo, según lo que ustedes puedan necesitar. Esto de igual manera nace de las tablas dinámicas, nace de las órdenes de compra que yo tengo acá, y tengo diferentes tipos de gráficos. Yo voy a ir probando y dejar un resultado final para poder resolver. Digamos, tengo 2, 3 hojas de Excel con diferentes diseños y voy armando con los diseños que yo más considere que son apropiados para nuestra presentación. Entonces, de alguna forma, a modo de resumen de estas presentaciones, son las cosas que ustedes podrían alcanzar a desarrollar con este tipo de herramientas. Insisto, con mayor elaboración, con menor elaboración, pero que de alguna u otra forma es lo que buscamos mostrar, que yo puedo tener un reporte tipo o algo que pueda adaptar teniendo una base de información, ¿ya? Dos formas de quizás presentar un elemento a modo de consolidación, ¿ya? Dashboard muestra 2 solamente para poder evidenciar lo que nosotros ya habíamos resuelto, y nos vamos con nuestra actividad, que es el reporte número 1. En este vamos a trabajar el día de hoy. Los otros dos técnicamente a modo de muestra para que ustedes tengan una visión de qué cosas se pueden elaborar y quizás sacar las buenas ideas, que por ejemplo el fondo de pantalla, que ustedes lo puedan adaptar, quizás buscar colores corporativos, que se puedan adaptar para que tú tengas una determinada solución. Habilitamos el contenido. Hoy día yo dejé acá un reporte a modo de ejemplo, que es a lo que nosotros vamos a llegar. Entonces nosotros necesitamos este resultado. Esto es lo que necesitamos construir y de alguna forma vamos a tener que dar respuesta a esta definición. ¿Qué podría consolidar? ¿Qué podría jugar? ¿O qué podría yo ver? Nace de la hojita que se llama datos. En primer lugar, uno siempre debe identificar qué es lo que necesitamos resolver y qué es lo que yo quiero de alguna manera diagramar. Voy a generar una hoja que se va a llamar reporte final. Ahí está. Y vamos a hacer de alguna forma, paso a paso, lo que hicimos de alguna manera en la primera clase, algo más elaborado para llegar a ese resultado común que va a ser un reporte similar a esto que está en este lugar, ¿ya? Lo primero que él nos pide son las ventas por año. Insisto, este título, quizás si ustedes quisieran pegar algún logo corporativo, quizás sería útil en ese lugar y llevarlo bajo esa forma. Insisto, si ustedes quisieran de alguna manera pegar una imagen, no sería más que buscar en internet el registro de Delco y pegarlo. O sea, no hay mucho más allá que esto, un copiar y pegar de una imagen para que ustedes quizás dejen algo elaborado a su medida, que es lo que técnicamente quizás buscamos nosotros resolver. Insisto, con mayor o menor detalle, que es lo que ustedes de alguna manera pudiesen ahí ir considerando. Esto solamente un tema visual que de alguna manera nos podría ayudar a resolver. El tema de las líneas, a mí, insisto, para este tipo de cosas me agrada un poco más tener la planilla sin prepicado, y para eso no es más que definir técnicamente la opción vista y quitar la opción de líneas de cuadrícula, que eso de alguna manera te libera esa condición de el prepicado que aparece ahí siempre en nuestra pantalla. Lo quito y de alguna forma quedo con el fondo limpio para poder resolver. Insisto, solo temas visuales, que insisto, según su criterio, podrían ser mayor o menor en cuanto a lo que ustedes requieran como solución. Primera cosa, oye, ¿qué es lo que quiero mostrar? De alguna u otra manera, oye, monto facturado, y dijimos que hoy tenemos problemas con una columna que no existe. Si yo tengo elementos que no existen, de alguna manera debo construir quizá la columna IVA y el monto final, que son valores que no tenemos y que tenemos que resolver. Otro punto, ¿qué pasa con las ubicaciones? Hoy tengo Buenos Aires, Argentina, y quizá a lo mejor necesitamos dividir la ubicación y el país en lugares distintos para poder tener una información más precisa. Claro, tenemos ubicación Buenos Aires y tenemos Córdoba. Entonces, quizá a lo mejor, si yo quisiera tener esto a mayor cantidad de detalle, uno puede construir antes de intentar resolver. Recuerda el concepto de tabla. Ahí está, súper importante, como lo comentábamos en la clase pasada. Oye, ¿cómo construimos una tabla? Si tú tienes un rango,
Si tú tienes un rango, clic derecho, te dice acá tabla, y te dice técnicamente convertir en rango. O sea, yo tengo dos alternativas en Excel, no hay más. O tengo un rango, que son las columnas, digamos, en su estilo, digamos, normal, cuando te muestra ubicaciones, y tengo lo que comentábamos en la clase pasada, que era técnicamente una tabla, que es un procedimiento automatizar. O sea, que cada cosa que yo haga automáticamente se replique si es que tuviese algún cálculo o alguna otra gestión, mantenga formatos, estilos, colores y todo lo que tú técnicamente puedas requerir. Si quieren, a modo de muestra, lo podemos convertir en rango y te vas a dar cuenta que ese vértice de color azul desaparece. O sea, si tú tienes una planilla que no es tabla, te vas técnicamente a convertir en rango. Perfecto. Y de alguna manera me quita ese vértice, que es quizás el elemento visual por el cual nosotros podríamos técnicamente identificar que esto es una tabla. Oye, diferencia entre tabla y rango, la vamos a revisar en su momento, pero de alguna forma lo que esto busca conseguir es que de alguna u otra manera tú tengas ahí una definición de automatización. La tabla automatiza. Oye, pero aquí no veo ninguna evidencia de automatización. Sí, es efectivo que no vemos de alguna manera una evidencia porque no tenemos fórmulas ni funciones ni estamos replicando información. Sí se va a ver afectado si es que yo agrego 100 registros más, 200 registros más, 300 registros más, porque de alguna forma esos registros van a pasar a ser parte de inmediato de la tabla. Entonces, oye, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que tengo? Siempre uno puede revisar que todos estos elementos de datos y tablas se encuentran técnicamente en la opción de fórmulas y ustedes se van a encontrar en la opción de administrador de nombres con todas las cosas que sean tablas, que sean segmentación, quizás sean tablas dinámicas, aquí van a aparecer. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, si te das cuenta, solamente segmentación, línea de tiempo y técnicamente el área de configuración. Fíjate, segmentación de datos vendedor, segmentación de datos ubicación, línea de tiempo por la variable fecha y te dice el área de impresión. Entonces, de alguna u otra forma, si yo reviso, claro, esto que está acá en el reporte, tengo las segmentaciones por fecha, por vendedor y por ubicación, y acá yo tengo simplemente los gráficos que quiero de alguna manera exponer. Perfecto. Si yo quisiera construir técnicamente mi tabla, si es que tú tienes una planilla normal, hablamos normal a lo que estamos viendo, pero que no sea una tabla, lo único que tienes que hacer es seleccionar todo, ahí está, y tú te vas a insertar, le dices tabla, y él te va a decir si la tabla o no tiene encabezados y cuál es el rango que él está considerando dentro de la solución. Si acepto, lo único que hace visualmente es mostrarme filtros al inicio, los desactivo, pero lo relevante es que el último recuadro tiene el vértice de color azul. No me percato del vértice y quisiera saber qué es lo que tengo. Fórmulas, administrador de nombres, y yo tengo un elemento que se llama tabla 1. Quizá a lo mejor tú lo quieres personalizar. Perfecto. Marcas tabla 1, le dices modificar, y a esa base que está ahí, que son los 17.103 registros, o 17.103 filas, tú puedes llamar a esta variable como terco. Entonces, cada vez que tú quieras generar una tabla dinámica, no voy a tener que estar en la matriz, sino que yo digo, oye, insertar tabla dinámica, y en el origen de los datos a ti te va a decir rango o tabla, tú colocas en tu caso, yo por ejemplo coloqué td-derco, y automáticamente cuando yo nombre o invoque a td-derco, él automáticamente va a considerar a datos A2 hasta ahí 17.103. Entonces lo que significa la tabla es que te lleva un todo y lo puedes invocar con un nombre en particular. La ventaja es que si yo tengo fórmulas, funciones, por ejemplo, un buscar B, un buscar H, o cualquier cálculo matemático de una tabla dinámica, si yo agrego nuevos registros, pasan a ser inmediatamente parte de td-derco. Si es un rango, yo me voy a ver en la obligación de tener que rediseñar la fórmula, porque esos valores adicionales no van a ser partícipe de nuestra función inicial. Como sugerencia, para cuando uno trabaja con bases de datos que van cambiando en tamaño y que van creciendo o disminuyendo en su información,
técnicamente el concepto de tabla te libera de rearmar cualquier fórmula que tú técnicamente puedas necesitar. Y te libera de esa problemática que, oye, se me olvidó que tenía que reconfigurar las celdas que estoy seleccionando. Al ser tabla, automáticamente tú te olvidas de esa definición. Acepto. Y ahora se llama T de DERCO y es todo el rango que tenemos ahí especificado. Datos desde A2 hasta I17103. Oye, pero ¿cómo sé que esto después crece? Hagamos una prueba. Por ejemplo, ese mismo registro voy a colocar 17 del 07 del 2014. Y esto se va a llamar email en frío, Alberto Álvarez, Santiago de Chile, persona, el monto de factura 532, 94, lo que tú quieras, online, oficina Chile y Carlos Gutiérrez. Fíjate que el vértice automáticamente creció en una posición más. Ahí está. Entonces, si esa posición crece, nuestra tabla ahora debiese tener hasta el registro 17.104. O sea, si yo me voy a fórmulas, si me voy a administrador de nombres, y me voy a tabla, de DERCO, fíjate que ahora tu tabla automáticamente creció a 17.104. Cosa que si yo tuviese un rango normal, esto no existiría y de alguna forma te obligaría a resolver bajo el contexto de rearmar la función. ¿Se entiende la idea, chiquillos? Ese punto es vital en un inicio para poder comprender la utilidad de una tabla. Yo no sé si ustedes lo habían utilizado anteriormente. Ahí me cuentan. Seba, Tata, Robert. Sí, habíamos visto un poco la definición, pero no lo habíamos trabajado de esa forma. Entonces, de alguna forma, esa sería como la ganancia que uno podría manejar bajo ese contexto. Si ustedes me preguntan, la experiencia debiese ser de cada vez que tenga bases de información, siempre debiesen ser tablas al principio. O sea que si van técnicamente no te afecten nada la solución, el agregar o eliminar algún elemento de nuestra configuración. Listo. Primera consideración, necesito crear dos columnas, insertar, y voy a llamar a esto país, y voy a llamar a esto o ciudad y país, mejor. Ciudad y país. Ahí está. Y lo que buscamos es, sin quitar técnicamente la ubicación, necesito llevarme solamente la ciudad a ese lugar y técnicamente el país a ese lugar. Para eso, nosotros tenemos la herramienta que se llama texto en columnas. El elemento común que divide técnicamente es la coma. La coma te indica que yo voy a dividir la ciudad del país. Ahí está. Entonces, marqué el rango de datos, me voy a datos, me voy a texto en columnas, y tú vas a definir que la ubicación que vas a escoger es delimitados, porque ya nos damos cuenta de que no tenemos el mismo ancho para todas las configuraciones, o sea, tenemos rangos diferentes de caracteres en cada una de las celdas, pero sí tenemos un elemento común que es la coma, que nos permite dividir la ciudad del país. Por lo tanto, delimitado va a ser la alternativa. Presiono siguiente y me dice técnicamente que la coma es el elemento por el cual nosotros vamos a dividir y él genera automáticamente el elemento de división. Si lo quito, fíjate que aparece Caracas, coma, y te da la chance, el nombre de la ciudad, el país, ciudad, país. Está todo normado bajo ese formato. Por lo tanto, al definir la coma como variable de división, clic, él omite todas las comas y te genera la línea que hace el quiebre de los datos para que tú puedas consolidar. Si a lo mejor tú tienes códigos de producto o procedencia, nacional, importado, chino, no sé cómo ustedes lo puedan manejar, quizá esta puede ser una herramienta útil para poder dividir el contenido
diferentes celdas en partes iguales o en diferentes partes según lo que ustedes requieran. Podríamos hasta inclusive omitir alguna de las partes si que así fuera técnicamente necesario. Entonces, tabulación, punto y coma, en este caso la coma es nuestra variable, espacio y otro. En este caso, la coma es la condición siguiente. Y aquí sí que viene un punto importante. El punto 1, de alguna forma, simplemente escoger delimitados o de ancho fijo, delimitados nuestra opción, porque tenemos diferentes caracteres en cantidad y de alguna manera el elemento común es la coma, que en el paso 2 nos permite dividir los elementos ciudad y país. Y por último, en el paso número 3, tú tienes el destino. Y este destino de alguna manera es crítico definirlo de manera correcta, porque si yo digo que el destino va a ser D2, automáticamente va a dejar la ciudad en D y el país en la letra E. Por lo tanto, como yo no quiero perder la ubicación, de alguna forma, lo único que debo hacer es definir que primero quiero la ciudad, no enter, en E2, y luego que guarde el país en la siguiente columna, que es lo que está marcando en ese lugar. Por defecto, ciudad en E2, y luego país técnicamente como resultado de la operación. Si presiono finalizar, automáticamente él nos hace el quiebre de los datos. Texto en columnas para resolver a poder eliminar técnicamente, o mejor dicho, más que eliminar, dividir el contenido de una posible celda en 2, 3, 4 posiciones diferentes, si es que ustedes así lo consideran. Ustedes me cuentan hasta ahí, si llegamos a resolver, si lo habían manejado esto antes, lo habíamos comentado en la clase anterior, pero con un ejercicio más breve. Ustedes me cuentan hasta ahí. Vamos bien. Sí, muy bien. Súper. Impecable. Lo logré separar bien. Perfecto, súper. De alguna manera, eso a modo de cultura para que lo puedan tener ahí a la mano en caso de. Vamos por la tabla dinámica. Primera acción. Vamos a generar el resumen técnicamente de ventas por año. Oye, acá yo tengo 2017, si quisiera filtrar, podría filtrar para poder validar qué es lo que tengo. Ya, 2017, 2016, 2015, 2014, y tengo todas las variables disponibles según los años que tenga. Oye, quizá a lo mejor si te piden filtrar por algún mes en particular, también te serviría el texto en columnas para que tú puedas armar de alguna manera tu planilla, y aquí podrías dividir por un guión y decir, oye, quiero dividir el día, el mes y el año. Quizás podrías jugar con los meses y los años y ver sus comparaciones en tiempo. Oye, ¿cuánto vendí en enero del 2017? ¿Cuánto vendían? Y compararlo contra 15, 16, 17, 18. Entonces, de alguna forma, cuando uno tiene este tipo de planilla, esta herramienta de poder dividir te ayuda bastante cuando tú tienes que sacar un mal destino, que así de alguna manera fuera requerido. Vamos entonces con la tabla dinámica. Voy a mi hoja reporte y yo lo que busco es generar esa tabla de ventas para poder resolver en una ubicación parecida. Tengo mi reporte final. Entonces, tenemos la posición, voy a ir a tabla dinámica, y lo que nosotros buscamos técnicamente en nuestra tabla, en mi caso se llama td-derco. Si me equivoco en el nombre, estoy frito, o sea, él no lo va a reconocer, por lo tanto debo tener ahí y ser súper prolijo para entregar a ese procedimiento. ¿No cachaste cómo hacer eso? Lo hice. Ahora, Yuri no entendió cómo colocar el nombre a la tabla. Ya, voy de nuevo, mira, voy de nuevo. Nosotros generamos de alguna manera esta matriz, y si llegamos al último registro, te vas a dar cuenta que el último registro técnicamente tiene ese vértice. Eso lo podemos reconocer todos, ¿cierto? Sí. Sí. Si yo quisiera conocer el nombre de la tabla, o si yo quisiera darle un nombre a una tabla, tú te vas a fórmulas y tienes ahí la variable que dice administrador de nombres. Sí, ahí sí. En administrador de nombres vas a encontrar todos los elementos que yo pueda tener. Un área de impresión, cuando dice native, timeline, fecha, en la línea de tiempo, segmentación de datos, y tú tienes que tener quizá una tabla 1. ¿Qué es lo que te muestra a ti como tabla, Julie? Lo que pasa es que me salen en nombres, área de... No,
segmentación de segmentación native, timeline, consolidado, pero así no me sale. Ya, tienes uno que se llama consolidado, ¿cierto? Sí, Perfecto. Y si yo te pregunto qué es lo que dice consolidado, te debiese decir, se refiere a, y ahí tú vas a ver las posiciones de tu segmento o de los datos que incluye. ok, Y ahí te debiese decir datos A2K17103, ¿cierto? correcto. Claro. Oye, pero yo no quiero que se llame consolidado, quiero que se llame DERCO. Tú te vas a modificar y ahí le dices que el nombre no va a ser consolidado, sino que va a ser TD-DERCO. Es el nombre que tú le puedes dar a tu tabla. Si se llama consolidado, claro, quizás puede ser el nombre de la tabla, pero todo eso se puede adaptar. No es que sea una regla y tú lo puedes configurar como estimes conveniente. Ok, ahora sí, listo. Vale, impecable. Entonces, ya sabemos que se llama TD-DERCO, insisto, no es que sea una regla, pero tenemos ese reporte común o ese nombre común para siempre llamar a la misma ubicación. Hoy entonces estoy en mi reporte que recién voy a armar y voy a decir insertar, voy a decir tabla dinámica, y como ya sé que tengo una tabla y no es un rango, tú al momento de escribir la tabla, en mi caso yo la definí como nombre TD-DERCO. Si tú ya revisaste, de alguna forma se llama consolidado por defecto, y después lo cambié cuando deshice y lo volví a rearmar. Y técnicamente, si tú le quieres llamar consolidado como venía o TDERCO, no hay una cosa que sea funcional. Técnicamente lo que significa es cómo yo voy a llamar a toda esa base de datos para que sea utilizada en esta función de reportería. Y voy a aceptar. Ahí está. Y acá vamos a decir que tenemos la variable de fecha y que de alguna u otra manera tenemos los montos que nosotros queremos técnicamente resolver. Entonces, si te vas y reviso el monto de la factura, ahí está. Si te das cuenta, oye, acá me hizo un despliegue porque él trabaja por fechas. Me mostró trimestres, me mostró trimestres, me muestra trimestres y me muestra trimestres. O si es que yo quisiera de alguna forma hacer el desglose. Mira en el concepto de fila y, por ejemplo, si yo no quisiera visualizar ese submenú, yo podría decir, ¿sabes qué? Los trimestres, devuélvelos, porque no los necesito. Las fechas, devuélvelas porque no las necesito. Y lo único que yo necesito son los años. Y ahí él automáticamente te entregó el resumen anual por cada uno de ellos. Entonces, cuando él me trae fecha, él separa la posición, él separa según periodos. Si lo devuelvo, ahí está. Claro, me voy a 0 y quedo así. Pero si yo trabajo con fechas, él distribuye generalmente en periodos los diferentes elementos que yo puedo tener como fecha. Me dice años, me dice trimestres y me dice fecha. Por aquí yo puedo definir por qué elemento técnicamente yo quiero evidenciar. Si muestro acá, me muestra trimestres y si veo, él me muestra las fechas. Si saco las fechas, se fueron técnicamente los meses y me deja solo los trimestres. Si tampoco quiero los trimestres, los puedo liberar y los devuelvo. Y me deja 2014, 2015, 2016, 2017. Y luego le digo que el monto facturado lo quiero manejar de esa forma. Variables que yo podría utilizar para ver cómo puedo yo evidenciar la forma de mostrar la información. Ustedes me cuentan hasta ahí, lo logramos resolver, se entiende lo que significa que yo puedo arrastrar y devolver a su inicio, porque de alguna forma los parámetros de fecha generalmente te van entregando este tipo de alternativas. Después igual, algo diferente. Ustedes me cuentan hasta ahí. Sí, bien. Estamos bien, vamos bien. Súper. Disculpen, a mí no me da el monto. No te da El monto de factura. Si no lo puedes arrastrar el monto de factura a valores. Es que están en valores, pero solo me marca, por ejemplo, 2014 me marca 3061. Ya, mira. Voy a dejar de compartir porque ya sé lo que te ocurre. Mira, compárteme ese porfa tu pantalla. Déjame. Si puedes compartir, dale nomás. ¿Cómo? No sé cómo se hace. Debe ser. Debe tener una flechita abajo que dice share screen o compartir pantalla. Y después te muestra la pantalla y le das a compartir.
Insertar, tabla dinámica. TD, DERCO. Me salen estas como opciones de tabla dinámica. Por ejemplo. Y me abren otra hoja. Y no en esta. Ahí voy a hacer. Lo voy a ¿Se hacer. está compartiendo? Bien, impecable. Sí, Mira, te veo. la Me diferencia, sale esa fecha. la diferencia en tu caso es que fíjate que en valores él te dice cuenta, abajito a la derecha, mira. Abajo a la derecha te Sí. dice cuenta. Tranquilo, anda tu tabla dinámica a la derecha. Eso, clic, dale clic y dile configuración del campo. Tú no quieres contar, quieres sumar. Que le suma. Por eso él te entrega esa definición. Mira, devuélvelo y hagámoslo de nuevo, mira. Devuélvelo y hagámoslo de nuevo. Devuelve años, devuelve años. Tranqui, no, tranqui, devuelve años, devuélvelo. Y devuelve también el monto. También devuélvelo. Listo. Partimos de cero. Arrastra ahora nuevamente la variable fecha. Arriba está. La primera. Perfecto. Y ahí te trajo los valores. Listo. Y quiero traer ahora la variable de monto facturado. ¿Viste? Por defecto, a ti siempre te muestra cuenta porque debe ser lo que él quedó como preconfigurado cuando se instaló el Excel y se manejó de esa forma. Siempre que tú quieras ver alguna opción, tendrías que ir a ese botón y decirle configuración del campo de valor. Y ver qué es lo que tú quieres mostrar. Si es una suma, si es un promedio, si es un máximo, un mínimo o lo que tú estimes conveniente. Y después le quitamos la variable de años, trimestres y dejamos, fechas, trimestres y dejamos solo los años. Ahora debemos tener, yo digo, un valor vacío, por eso te entrega ese valor sin dato ahí, Robert, pero ahí lo podríamos revisar, quizá a lo mejor tenemos un dato más que nos está complicando en esa configuración. Pero por ahora dejémoslo hasta ahí, ¿ya? Lo importante es que te debes fijar siempre que en tus valores tú puedes escoger o contar, o sumar, o el promedio, o el máximo, o el mínimo, que son las funciones iniciales del Excel, para que lo tenga ahí en consideración, ¿vale? Perfecto. Súper. Comparto yo entonces para retomar. Gracias, Seba, perdón. Ay, no, Robert. Robert, era Robert. ¿Era Robert? ¿Era Robert? Ah, era Robert, sí, ok. Vuelvo entonces y retomo. Recuerda que tú aquí tienes variables de diseño, en donde quizá a lo mejor tú quieres dejar monto facturado y tú puedes cambiar todas estas variables que podemos acá configurar. Recuerda que esto puede ser si yo lo marco o marco solamente una de las celdas, clic derecho, formato de número, y él te va a entregar la posibilidad de manejar el formato básico de una celda, general, en este caso va a ser moneda, en negativo si quisiera, en rojo, separadores de miles, y listo, y llegamos a la solución. Entonces, en la columna de los números, clic derecho, formato del número, ahí está. Y del formato del número tú puedes ahí escoger el tipo que tú tienes conveniente. Moneda en este caso, y de alguna manera si quisiera con decimales o no, o si quisiera cambiar el símbolo, si estuviese en dólar o en alguna situación en particular, también podría ser. Si quisiera personalizar, también podrían ser variables, pero que son técnicamente los formatos que uno maneja a nivel inicial de Excel. Claro. Perfecto. No se escucha. Vamos entonces. Acepto. Y etiqueta de Ahí sí. Perfecto. Puedo decir años y con eso resuelvo. Recuerda que tú aquí puedes diseñar temas de diseño, de cambios de color, de estructuras que de alguna forma quizás pueden ser algo más corporativas. Si buscamos quizás algo más de color rojo, medio anaranjado, quizás podría ser.
Pero aquí de alguna manera es su criterio para poder resolver. No hay una regla, no hay un monto, no hay una norma, solamente variables de tipo visual para que ustedes puedan escoger quizás la alternativa que más les acomode. Ahí está. Yo lo que no entendí es por qué cuando uno realizaba la tabla dinámica aparece esa fecha del 17 del 7 del 2014 arriba. ¿A todos le aparece Un lo mismo? año. ¿Cómo? ¿A todos le aparece lo mismo? No, o sea que eso sí. No, así no, así. Lo que le parecía a Robert. ¿A ti también te Que aparece ese? sale menor que 17 del 7 del 2014. Habría que revisar ahí la configuración del Excel como tal. Si ustedes no tomaron ningún valor vacío que sea menor, ¿qué es lo que está reconociendo? Si yo tomara un valor en blanco, o si tuviese un valor en blanco dentro de la planilla, quizás nos podríamos encontrar con que te digan menor al 17 del 7 del 2004. ¿Ustedes dejaron esto tal cual o hicieron algún cambio? Ningún cambio. Eso es lo que... No hay ningún cambio, agregamos la única fila extra que, la columna extra que... Listo. Oye, ¿y mantuvieron el formato, lo mismo, tal cual? Sí. Porque mira, hagamos algo. Quítale el registro 17104, eliminémoslo y veamos si puede ser ese registro el que nos esté complicando. Eso. Lo elimina, Ahí está, por eso. Yo no lo tengo. Ah, Yuri no lo tiene. A mí me salió así como. viste, mira, dale se va, mira, elimínalo, elimina el último registro, el 17104, esa es la última fila que tú agregaste, y dale Pero datos elimina. y dale actualizar, a ver si de ahí está tomando algo que de alguna forma te permita generar algún cambio. ¿Los dejó, no? No. No. De hecho, no me deja actualizar. ¿O te Hoy me fuiste? dice el origen de la tabla dinámica clase 2. Eso. Me sale lo mismo. Compárteme, Seba, por favor. ¿Lo buscaste tú? Sí. Está lo mismo, Julián. Espera. Aquí, ¿no? Aquí. Lo espero, tranquilo, que veamos qué es lo que puede ser. ¿Se ve? Súper bien, súper bien. Quítale el filtro nomás, quítale el filtro. A ver, voy por la pantalla. Arriba. Te veo perfecto. Que yo no veo mi mouse. Con esto mouse. Es que estamos con un televisor aparte para poder ver mejor. Hicimos No, todo deja el salir de- trabajo. No, no me deja. ¿No te deja? Hice la pantalla. Que comparta Robert entonces, para ver si le dio lo mismo para ver qué es lo que puede ser. ¿Te parece? Voy. Ya sabéis lo que me hace ruido, Seba. Lo que me hace un poquito de ruido es que, por ejemplo, a ti te quedó ubicación y te quedó un vacío. Para mi gusto es que tú cuando dividiste te generó ese error en formato, porque no te dice por qué queda el país vacío. Ah, puede Entonces, ser. para mí que tú tomaste ubicación, tomaste toda la columna y dividiste, y cuando cambiaste de posición, abajo te quedó un registro saltado, por eso te muestra menos 17 del 4 del 2017. Creo que por ahí va. Sí. Mira, antes de que terminemos, me mandan la planilla para poder revisar y ver qué es lo que te ocurre. Veamos qué le pasó a Robert. Muéstrame la hojita de Robert, por favor. Dale nomás, dile aceptar. Dale aceptar. Actualizar todo. Y dice eso. Sí, dale nomás, acepta.
Acepta nomás, Robert, ese error, o ciérralo con el Excel en el cuadradito de ahí, para que te deje salir, ¿te deja? Sí, o sea, si vuelvo a actualizar todo, me sale ese error. Sí, dale nomás, acéptalo, no hay problema, acéptalo. Ah, es que sí que pegado. Que sí lo acepté, pero ¿Se quedó pegado? es lo que me figura a mí. Sí, a ver, comparto no. ¿Ya? A ver. ¿Se ve? ¿Cómo se ve la pantalla? En negro, no se alcanza a ver tu planilla de Excel. Tienes que marcar la opción que indica pantalla. Sí. No muestra nada. No sé qué le pasó, no quiere compartir. Listo, sigamos entonces y al final lo revisamos ya para que podamos ver su archivo en particular, pero yo ya me imagino lo que debe ser el error que nos está ocurriendo, ¿ya? Voy a compartir yo y al final lo revisamos, chiquillos. Tranquilidad, no hay problema, ¿ya? No hay problema con eso. Yo ya me imagino qué es lo que puede ser. Yo creo que va por el lado de la división que hicieron, que de alguna manera te está generando algún conflicto. ¿Se ve esto por pantalla? Sí se ve. Listo, súper. Lo que a mí me hace ruido es técnicamente de que por qué a los chiquillos le aparece como ubicación acá y acá les aparece un vacío. Eso de alguna manera me da... Sí, ahí me quedo con un vacío ahí. Sí, sí, me da de alguna forma ahí alguna consideración de extrañeza porque no debiese ser en lo absoluto. Entonces, ahí lo revisamos, yo creo que por ahí pasa el error más que por otra definición en particular. Pero lo revisamos, no hay complicación. Al finalizar, tomamos, lo revisamos y vemos qué le ocurre o lo hacemos para que de alguna manera generemos la tabla de nuevo y veamos cuál es el resultado. Pero creo que por ahí va. Bien, generamos la primera etapa del reporte y ahora me pide esta gráfica. Si te das cuenta, es lo único que tengo ahí en una tabla dinámica y luego tengo técnicamente un resumen de ventas, pero por pedido. Entonces, fíjate, ¿cómo llego yo a generar esto? Técnicamente, él te va a generar, siempre te va a solicitar una hoja de reporte. Voy a tener que tener los datos o la base de información y debo tener una hoja intermedia en donde yo voy a guardar todas mis tablas dinámicas y voy a graficar. Y los gráficos son los elementos que yo voy a traer a esta presentación. Si tú me dices, oye, no, pero yo quiero generar las tablas en la misma hoja hacia la letra P, no hay problema, donde tú quieras, no hay ningún problema. Generalmente uno genera una tercera tabla, una tercera hoja, en donde después la oculta, porque lo único que queremos son las gráficas para poder presentar. Si tú me dices cómo uno lo haría, generalmente a esta nueva hoja tú la llamas tablas gráficas. Y lo único que va a ser almacenar las tablas dinámicas que yo quiero graficar. ¿Para qué motivo? Ahora te lo voy a explicar. Voy a sacar esa variable y voy a generar una tabla dinámica nuevamente. Entonces, insertar, tabla dinámica, y para mí se llama td-del. Y acepto. Tengo mi ubicación, voy a traer la fecha, ahí está, en donde él me trae los trimestres, ahí está, perfecto, que es lo que yo necesito. Y quiero los totales generales, que es el monto facturado. Ahí está. Listo. Oye, pero yo necesito el monto más el IVA, y eso yo no lo tengo, y lo tengo que construir. Recuerda que nosotros vimos la posibilidad de generar un campo calculado, que lo que hacía era permitir generar nuevas columnas con información ya existente. Por lo tanto, si nosotros buscamos esta definición, debiésemos insertar un campo calculado que se llama IVA y uno que se va a llamar técnicamente factura total.
Entonces, bajo ese contexto, yo en la tabla dinámica, que fue lo mismo anterior, pero no le estoy quitando ni el trimestre ni la fecha, lo mantengo tal cual, voy a generar de alguna u otra manera un campo calculado. 2. Y uno va a ser analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Aquí, de alguna forma, como te explicaba la clase pasada en la introducción, oye, aquí yo puedo hacer todos los cálculos matemáticos que estime conveniente. Ahora, con funciones más avanzadas, técnicamente, intenté yo hacer una muestra con un buscar, pero no tengo de alguna forma, son tantos registros consolidados que de alguna forma el Excel no es capaz de resolver. Pero sí puedo, por ejemplo, oye, si es de la ciudad de Santiago, que tenga un tanto descuento, o si es de otras ciudades, que tenga un tanto descuento. Esas funciones sí, de manera simple, él sí las podría generar en un campo calculado para que tú lo puedas considerar, pero generalmente se genera para construir columnas relativamente, entre comillas, simples, que de alguna manera tú las puedas reutilizar en tu funcionalidad. Vamos a ir a campo calculado, entonces, ahí está, análisis, tabla dinámica, cálculos. Si no te aparece cálculos, te aparece de inmediato campo, elemento y conjunto, y luego campo calculado. Aquí, como te decía, tú vas a llamar el concepto de IVA. Y a esto yo le quiero calcular el 19%, pero el 19% ¿a qué? Al monto de la factura. 1, 2, para seleccionar, por el 19%. Con eso, de alguna manera, estamos resolviendo a esa configuración. A IVA, que técnicamente va a ser igual al monto de la factura, por el 19%. Y ese campo automáticamente se va a sumar a ese detalle de la factura que tenemos ahí resuelto. Acepto. Y automáticamente me entregó el IVA. Oye, pero los decimales y los miles los vamos a ajustar. Hoy día lo podemos hacer al final y él va a hacer el cálculo de inmediato una sola vez. Y quiero el monto total. Como quiero el monto total, bajo la misma lógica, estoy en la tabla dinámica, me voy a analizar, me voy a cálculos, campos, elementos y conjuntos, y tú resuelves técnicamente la fórmula del monto facturado más el IVA. Campo calculado, esto lo puedo, monto total, así se va a llamar. Y en la fórmula, ¿qué es lo que tú quieres obtener? El monto de la factura, y al final va a aparecer el campo IVA. Ahí está, que no existe en la base de datos, pero que yo lo construí y sí existe, que es un campo calculado. Ya ahí tienes la segunda fórmula. Entonces tú puedes construir diferentes campos a partir de un origen que puede estar en tu base de datos o técnicamente en un campo calculado, que de alguna forma te sirve para una solución, digamos, ágil a un campo que tú técnicamente no tengas disponible. Y acepto. Ahí está. Oye, pero por ejemplo, yo no quiero mostrar el monto de la factura y el IVA, solamente quiero mostrar el monto total. ¿Cómo lo hago desaparecer? Oye, fíjate, en la opción de valores tengo monto de la factura, lo devuelvo, pero fíjate que mis montos no van a cambiar, porque estas son columnas nuevas que ya están disponibles. IVA y monto total. Por lo tanto, yo aquí puedo devolver eso que está ahí, porque no lo quiero mostrar, quiero devolver el IVA, porque no lo quiero mostrar, y solamente quiero mostrar el monto total, que es un campo nuevo que nosotros construimos considerando el IVA y el monto de la factura. Ustedes me cuentan, chiquillos, si se logra entender, les doy un par de minutitos para que lo puedan intentar resolver y veamos cómo nos va. La figura es siempre analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos, y campo calculado. Ahí está. La tabla dinámica. Areyuli se perdió en cómo agregar otro campo. Sí, porque está distrayendo a Robert. Oiga, no, mira, Julie. No, mira, a mí esto es lo que yo no entiendo. Mira, por ejemplo, claro, acá. Coloca en la pestaña analizar. Ahí está.
cálculos, puede ser que te aparezca también directamente campos, elementos y conjuntos, si no te aparece cálculo. Stop. Analizar. Analizar y arriba hay una pestaña que dice campos, elementos y conjuntos. Claro, Y ahí colocas campo calculado. correcto. Y en campo calculado tú tomas los datos que quieres trabajar. ¿Qué quieres tú implementar? En este caso lo que fue, tomó la suma de montos. Lo primero que hicimos fue, por ejemplo, el IVA, que ese es el nombre de la columna, y dijimos el monto facturado por el 19%. Y eso te iba a entregar la columna IVA. ¿Nos quieres compartir al Yuri para poder mirar? Así vamos. Voy. No, ya aquí. Voy Yo a... no estaba en la reunión, pues está viéndolo a los compañeros, por eso no te veo. Ya. Ah, claro. Yo tengo un problema ¿Ya? que debido a que yo, a ver si puedo stream. Dale nomás, comparte, Robert, dale nomás. No Ahí sé sí, si se puede. impecable. Se supone que yo modifiqué Fórmulas, que no, fórmulas. ay, y que me sale la barra. No, pero tranqui, mira, tranqui. Lo que pasa es que eso tiene Ahí está. un movilizador. Si tú quisieras quitarlo, dale nombre. Se supone que tengo el nombre de TD-Derco. Ya, mira, ahí está el detalle, mira, tranquilo. Ya sé lo que te pasó a Seba y a... Ya, puede ser una alternativa, mira, dale a administrador de nombres, mira. Y mira lo que tiene, Robert en su selección. Consolidado. Fíjate, dice datos, desde peso 1 hasta 104.000, no, 1.000.004. Ah, Él marcó todo. Las Por eso tomaste todas. por eso él Ya, yo ahí tengo una duda. ¿Cómo puedo seleccionar la tabla sin necesidad de hacerlo manual con el mouse? Ya, mira, dale, cancela eso que está ahí, mira, cancélalo. Ah, ¿quieres trabajar Porque con sí, copiar y porque pegar? es más rápido hacerlo con el teclado. Sí, mira, tranqui. Yo sé que es con el Alt y la flecha. Mira, tranqui un poquito, espera un segundito, mira. Ándate al administrador de nombres ya. y borra aquel que dice consolidado. Arriba. Tranqui, Robert, tranqui. Cancélalo, mira. X. Dale Ya. clic y dile que sí. Y vamos al que dice TD Derco, elimínalo. Arriba dice eliminar. Dile que sí. Y al que dice consolidado igual. No se puede eliminar eso. Ya. Edítalo, es que lo tienes que editar. Modifícalo, A TD, claro. Y dale a eso TD ahí. Derco. TD-Derco. Y ahí te tomó el rango completo correctamente. Cierra. Ay, sí. Te ayuda al tiro, se va con tu tema. Dale, insertar, tabla dinámica. Y dale ahí TD-Derco. Perfecto. Toma la fecha. Y ahí no está, ¿viste? El menor al 1.000 y tanto, ¿viste? Era lo que yo te decía, que tiene un vacío por ahí entre medio que te estaba reclamando. Por eso él te entregaba el menor al 7 del 4 del 2000 y tanto, ¿te acuerdas? Sí. Sí, ahí está. Listo. Ahí tenemos la suma, está correcto. Ahora yo quiero un campo calculado. Márcate solamente una ubicación siempre, Robert. Una sola ubicación Una sola serie. Ya. y te vas a campos, elementos y conjuntos. Ah, Tranquilo. Ahí está, perfecto. Campo calculado. Muy bien. A eso le vas a llamar IVA. El nombre del campo, lo primero que él te pide. Y abajo la fórmula. Borra el 0 con el igual. Ojo, tranquilidad. Eso es. Borra todo eso que está ahí. Listo. Y carga. Monto facturado. En los campos está, fíjate, monto facturado. En la lista de campos aparece disponible. Ahí está. 2 veces clic y se inserta por el 19%. ¿Aceptas? Y te generó el IVA. Y quiero tomar otro campo calculado, campos, elementos y conjuntos. ¿Listo? Esto se va a llamar monto total. Perfecto. Y en la fórmula vas a sumar el monto de la factura más. ¿Pusiste el más?
Ah, Creo que hay no. que colocar el más sí o sí. Claro, pues si esto es como una fórmula del Excel normal. Ah, ya. Y ahí te genero el IVA. Ok, pero yo no quiero mostrar el monto de la factura ni la suma del IVA. Entonces, eso lo devuelvo. Perfecto, lo devuelvo y solamente muestro lo que yo necesito. Y fíjate que ahí se fue en la fecha que tenías tú, menor al 7/4/2014. Exacto. Formato número, sí, es correcto lo que estabas haciendo. Clic derecho, formato del número. Ahí lo puedes dejar en moneda, sin decimales y los negativos en rojo. Perfecto. Eso es. Si tú puedes cambiar el diseño, los títulos y todo lo que tú quieras, ¿vale? Ok. Seba, revisemos tu tema de los rangos. Yo creo que ahí está el error. ¿O te pudiste dar cuenta? Sí, no, pero ya lo modifiqué. Vale, No ya, lo mira. modifiqué. Lo que quería saber es cómo seleccionar la tabla, pero con el teclado, porque es más fácil llegar al final de la tabla. Ya, mira. Voy a datos. Estoy en la primera celda, en fecha, y tú en el teclado ¿Ya? es, con tu mano izquierda, el control y la tecla shift. Las dos que están a la izquierda en la parte inferior, las dos presionadas, y una vez con las flechas que están izquierda, arriba, abajo, derecha, una vez hacia abajo. Entonces, con tu mano izquierda, el Ya, control sin soltar el shift y una vez abajo. Ahí marcaste todo, perfecto, ahí me y sin resultó. A soltar mí el me shift resultó, a la derecha, no y me marcas toda la sorprendió. matriz. Esa Ah, duda ya. tenía, porque es más simple cuando son tablas más grandes. Yo sabía Claro. que se podía, pero se me había olvidado. Claro, ¿ya? Y de alguna forma, por ejemplo, si te das cuenta, acá siempre él me muestra el título, nunca pierde el título, se van ocultando los otros y técnicamente lo único que hace esto es movilizar. Entonces, si yo voy a fecha, acá tú te vas técnicamente a la opción de eh, vista y te da la opción de inmovilizar o movilizar paneles, que es como para hacer el corte y que de alguna forma él siempre vaya descendiendo en orden. ¿Viste? Yo ahí le quité, de alguna manera me fui a vista y le dije movilizar y él técnicamente perdió ese encabezado. Ya ahora va bajando y no deja el encabezado de activo. Entonces, de alguna u otra manera, tengo esa chance de yo poder quizás dejar los títulos. Si yo, por ejemplo, estoy en la primera celda y le digo vista, y le digo inmovilizar, y le digo inmovilizar paneles, o inmovilizar fila superior o la primera columna, de alguna manera, si le digo la primera fila, fíjate que automáticamente en el primer registro, él te dejó una línea en la L y en la M, fíjate, y viene una línea, pero que antes no existía, porque esto es una línea blanca, o sea, esta es una hoja blanca, que lo único que hace es dejarte el encabezado siempre activo. Es como para siempre ver a dónde estoy apuntando y qué configuración yo puedo tener. Pero no es más que eso para no perder técnicamente la primera fila, que es aquella que tiene las columnas. Es como para tener siempre el nombre de las columnas disponibles para poder visualizar. Son técnicas de visualización, pero no es que tenga yo la regla o norma de tener que siempre estar mostrando. O sea, aquí la opción es vista y decir movilizar paneles y todo va a quedar como en un principio que tú desciendes y se va a ir mostrando sin ninguna complicación. Ah, se cayeron, chuada, ya. Espero entonces, espero, no se preocupen, no se preocupen. ¿Aló? Ahora se escucha, ¿no? Sí, te escucho, te Lo que escucho. pasa es que se cayeron los chicos y estábamos, obviamente, no sé qué le habrá caído, se le habrá caído el internet. Y parece que la sala, que justo hubo muchos incidentes, voy a... Esperemos, Robert, no te preocupes, esperamos. Les damos unos 8 para que se puedan unir nuevamente. Si quieren me pasen para yo... Lo que pasa es que yo estaba con los audífonos escuchando mientras ellos estaban escuchando la pantalla. No sé si eso va a subir ahora. Ahora, a ver, profe, ¿puede hablar? ¿Te escucho? ¿Escucha, Robert? Ahora no lo escucho. A ver, Sí. Lo agregué a la teoría. ahora sí, se escucha. Ahí. ¿Se escucha?
¿Pueden conectarse ustedes? No, yo no. Ok, perdón. Me pedí que la gente Pero tranquilidad, no se preocupen. Me olvidé el nombre y la doctora. Es Pero que igual. bueno, ya estamos, murió. Estamos. ¿Cómo estoy conectado por el celular? ¿Sí? Pero ¿Me escuchan? Es que se escucha ¿Me solo escuchan? ¿Me escuchan? ahí se escucha, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me dicen? Se escucha muy bajo. no, se escucha súper bien. Ok, súper bien. Sí, se escucha bien. Ok. ¿Continuamos? Sí, sí. Vamos entonces. Pásale sangre. Bien. Entonces ya de alguna manera el tema del vacío era aquel que nos complicaba, claro, que te mostraba menos a esa fecha, era porque tenía un rango de datos ahí que no estaba siendo considerado. Era relevante reconocer esa función. ¿Ya? Ahí voy a aceptar al Seba. Listo. Para poder resolver. Vamos con nuestra gráfica. Tengo la tabla, ahí está, y esto es lo que yo quiero graficar. Entonces me voy técnicamente, me voy a analizar, me voy a gráfico dinámico, puede ser ahí, puede ser ahí. Mira un segundito que quiero hacer doble pantalla para que vean y yo puedo. Perfecto, estoy en la tabla dinámica, si tú quieres cambiarle un monto, recuerda clic derecho, formato del número, moneda, 100 decimales, ahí está. Bien, Y vamos con nuestra gráfica. ¿Estamos hasta ahí, chiquillos? Sí. Sí. Listo. Tenemos la tabla, vamos a la gráfica, gráfico dinámico. ¿Listo? Mantenemos esta misma alternativa, ahí está, acepto. Y él técnicamente me entrega la presentación. Oye, a lo mejor yo quiero que tenga otro estilo, que tenga otro color. Si yo quisiera ocultar estos botones, recuerda que hago clic en alguno de ellos, clic derecho, y le digo ocultar todos los botones, técnicamente para que me quede un gráfico más espacioso a lo que nosotros queremos técnicamente demostrar. Insisto, si tú quieres cambiar el diseño, efectivamente vamos a tener alternativas para poder diseñar bajo otro contexto, bajo otra forma, con otros tamaños, con otros colores. Todo lo que tú de alguna manera puedas analizar, quizás te puede entregar información de mejor calidad o ir mezclando de alguna forma las alternativas que tú tengas ahí disponibles. A lo mejor te gusta ese, quizás a lo mejor quieres mezclar con los valores, variables que tú podrías ir definiendo. Oye, se ve mejor, se ve peor, cómo puedo adaptar los textos, formato de etiquetas, quizás a lo mejor base interior, extremo, al centro, en qué posición, oye, cómo lo puedo mostrar, quizás a lo mejor los puedo cambiar de posición y dejarlo en 90 grados, variables que yo podría tener, oye, a lo mejor no quiero el valor, listo, y lo puedes quitar. Entonces, todas estas alternativas que yo pueda ir barajando van a ser siempre en relación al estilo de gráfico que tú tengas disponible. Claro, si veo esto, oye, no se ve quizá muy agradable a la vista porque se ve un desorden con los números. Entonces, no se ve muy grato porque el gráfico no está diseñado para eso, a no ser que quizás yo presentara algo
con mayor tamaño y que efectivamente se pueda ir visualizando de esa manera, pues, ahí cambia. Entonces, de alguna forma, claro, efectivamente nuestra presentación se podría ver afectada dependiendo del tamaño que pueda tener y la claridad con la cual tú quieras entregar la información. Ahí quizás se ve correctamente, pero lo que yo busco es que esta gráfica no quede en este lugar, sino que yo haga un control X para poder cortar. Y esta gráfica yo me la quiero llevar a mi reporte, o sea, acá. Y yo aquí hablo mi tablero. Oye, pero la tabla dinámica está en otro lado. Sí, pero es que yo no quiero ver la tabla dinámica. Lo único que yo quiero ver es mi reporte. Y lo voy armando según mi configuración. Por eso le digo, uno tiene una hoja con la base de datos, una hoja con las tablas dinámicas y la hoja del reporte. Puedo mezclar alguna tabla dinámica, pero lo único que quiero generar técnicamente es la presentación de mi gráfica. Ahí está. Fíjate que mi idea es llegar a algo similar a esto. Ahí está. Te das cuenta, claro, este gráfico es más pequeño, tiene otra posición de los textos, pero es porque de alguna forma lo intentamos resolver con un estilo que se adapta a esa definición, que es lo que nosotros buscamos considerar. Insisto, aquí el estilo es tuyo y no hay una regla o una norma para poder resolver. Tú lo defines como estimes conveniente. Ahí está. Entonces, posterior a esto, oye, ¿qué me falta? Me falta este gráfico de torta en donde tenemos de alguna manera la presentación de persona y empresa. Entonces, si yo me voy a mis datos, tengo un segmento que es persona y otro que es empresa. Por lo tanto, en mi tabla de gráficas, yo tengo